Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 1 de agosto del 2023. Damos inicio a un nuevo mes y empezamos con una retroalimentación de lo que vimos ayer y continuamos con el tema de desarrollar para el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, con relación al tema del día de ayer, vimos 4 temas principales. Vimos la historia de la gestión documental, donde nos habla un poquito sobre el tema de que pues eso se remota a los inicios de la escritura, cuando empezaron a crearse en todo tipo de documentos. Y el señor Arconte, un señor de Grecia llamado Arconte, pues fue el que dio, digamos, como los primeros pasitos a la gestión documental, porque él dio la idea de que había que agrupar los documentos de acuerdo pues al tipo para de esa manera tenerlos mucho más ordenados y así tener más control sobre las riquezas y la población que se tenía en ese momento. También hablamos de que la iglesia pues era la encargada de custodiar y cuidar todos esos documentos que se creaban en esa época, pero que después del siglo XIII ella decidió despojarse de esa responsabilidad y entregársela a cada uno de las naciones o de los gobernantes de cada una de las naciones. También hablábamos del poder público, el poder privado, que en esa época solamente se conocía el poder público y que luego de que llegó el capitalismo, la revolución industrial, empezó a verse bastante la diferencia entre el poder público y el poder privado y por ende los gobernantes, la nación decidió que ellos solamente se iban a encargar de cuidar y custodiar los documentos que se creaban en el poder público, ya que eran de conocimiento, valga la redundancia, pública, que eran de toda la nación, entonces ellos solamente se encargaban de eso. Ya los documentos del poder privado, que eran empresas, comerciantes y todo eso, pues cada uno se encargaba de cuidar sus propios documentos. Hablábamos también del Archivo General de la Nación, que es la entidad que se encarga aquí en Colombia de cuidar todos los documentos públicos y todos los documentos pues históricos de nuestro país. Esta entidad fue creada gracias al señor Jorge Palacios Preciado, quien fue el que lideró todo este proceso, porque él siendo un historiador pues decidió, bueno, sí, dijo, bueno, hay que crear una entidad que cuide todos los documentos históricos de nuestro país y a raíz de eso nació el Archivo General de la Nación y por ende le dieron muchas más funciones, las cuales está en llevar todo el proceso de la gestión documental de nuestro país. Esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año. Mm, y el señor Jorge Palacios Preciado fue el director de esta entidad desde su apertura en 1989 hasta el 2003 cuando falleció. Eso con relación a la historia, hablábamos de la definición, que pues es una serie de pasos, tanto administrativos como técnicos, que se llevan a cabo para de esa manera planificar y organizar todos los documentos que se crean dentro de una empresa o los que se reciben, para de esa manera facilitar todo el proceso de la consulta, la utilización de esos mismos documentos. ¿Listo? Hablamos de los pasos de la gestión documental, de los que se hablan en la definición. Entonces están los pasos administrativos, que son los primeros 4 pasos, son un total de 8 pasos. Entonces están los pasos administrativos, están los pasos técnicos. Entonces los pasos administrativos son los primeros 4, los cuales son la producción, recepción, distribución y trámite, que hacen parte de esos pasos que son autónomos y que las entidades son libres de llevar el proceso como más crean productivo y eficiente para la empresa. ¿Listo? También encontramos los pasos técnicos,
que son los pasos de la organización, consulta, conservación y disposición final, que hacen parte de esos pasos que son ya más dependientes, que están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí, gústele o no, pues tienen que seguir esos estándares las empresas. ¿Listo? Luego también hablamos del ciclo vital del documento, el cual nos hablaban de que pues todo documento tiene un origen y tiene un final. Entonces hablábamos del archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, los cuales en el archivo de gestión pues se guardan todos esos documentos que tienen algo pendiente todavía, que no han terminado con su trámite y por ende la consulta de esos documentos es muy frecuente. Ya en el archivo central, bueno, ahí se guardan los documentos cuando estos se crean y empiezan con todo el proceso del trámite. Ya cuando un documento termina con su trámite y no tiene nada pendiente, pasa a guardarse al archivo central. En este archivo se guardan todos los documentos que ya, como lo acabo de decir, no tienen nada pendiente, ya terminaron con su trámite y sencillamente van a reposar en el archivo central para cumplir con su ciclo vital. ¿Sí? El tiempo que tiene, pues, esté determinado para dicho documento. Entonces, ahí en el archivo central los documentos ya casi no se consultan, la frecuencia de consulta de esos documentos baja un poco porque pues ya no se necesitan tener tan a la mano. ¿Listo? Ya cuando el documento cumple con su ciclo vital o su ciclo de vida, pues sencillamente se pasa a un proceso que se llama disposición final o un paso que se llama disposición final, que es donde se toma la decisión de qué voy a hacer con ese documento si ya cumplió con su vida útil, ya no lo necesito, entonces, ¿qué voy a hacer con ese documento? Entonces, ahí se toma la decisión. Y como les decía ayer, la mayoría de los documentos, yo creería que un 98, no, 98, 97% de los documentos llegan solamente hasta el archivo central y ahí mueren, ¿sí? Ya cuando pasan al archivo histórico son esos documentos que definitivamente son vitales para la empresa, ¿sí? Son demasiado vitales para la empresa y se toma la decisión de que estos documentos que ya cumplieron con su ciclo vital son tan importantes que deben guardarse para siempre y se pasan a guardarse al archivo histórico. Y ahí los documentos que se guardan, pues son documentos que casi ya no se consulta. Prácticamente la consulta es nula. ¿Listo? Entonces, esos documentos son aproximadamente el 2%, 3% de los documentos los que se pasan a guardarse al archivo histórico. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos, el tema que vimos el día de ayer. Ayer debían hacer, aparte de eso, 3 entregas que eran pregunta número 1 que hablaba del señor Jorge Palacios Preciado, si no estoy mal, que quién era y dónde desempeñó el cargo de director, si no estoy mal, que es la pregunta. Em, Cuestionario 1 donde debían contestar 3 preguntas con respecto al tema de ayer. Y por último, una actividad que debían elaborar un mapa conceptual, solo uno, un mapa conceptual donde tocaran los 3 temas principales que fue historia, pasos y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, les surgió algún problema de pronto al cargar la actividad o todo estuvo claro. ¿Y estás desde el correo institucional? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Pero ¿estás hablando de subir la actividad o el cuestionario? El mapa conceptual.
Por eso, pero ¿qué es? ¿La pregunta, el cuestionario o la actividad? Ok, entonces, ¿tú estás desde el computador o celular? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que debes ingresar al cuestionario y ahí cambiar el correo electrónico. Sí, o sea, ahí te da la opción de cambiar cuenta. Cuando tú le das el cuestionario, porque es que si tú no cambias, él inmediatamente, el cuestionario que haces se entrelaza con el correo principal del celular, que normalmente es el personal. Entonces no te va a dejar ingresar, ¿sí? Entonces tienes que, cuando le des clic al cuestionario, ahí te va a salir como un letrero o algo que dice cambiar cuenta y ahí buscas la institucional para que te deje ingresar. ¿Listo? Tecnisistema, el que dice @institutotecnisistema.edu.co. Tú lo seleccionas y a él te deja ingresar, porque ese solamente está autorizado para que ingreses con ese correo. ¿Listo? Bueno, señora. Ok. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente o todo claro? Buenos días. Listo, ya te doy la palabra, Sergio. Dime, Candy. Sí. Ujú, sí. Ah, ¿no te dejaba cargar? Classroom? O sea, en el Classroom te pareció que no te dejaba cargar porque era muy pesada. Sí, 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 no dejó cargar. Tan raro. Y es solo una hoja, ¿cierto? Tan raro, porque no dejó cargar. Sí, no, tranquila. O sea, desde que tomen una fotico bien clarita, que se vea bien, tranquila, no hay problema. Si lo escanean, si le toman una foto, no hay problema. ¿Listo? Lo importante es que se vea clarito. ¿Listo? Sergio, ¿dónde está Sergio? Allá arriba. Cuéntame. Buenos días. Sí, sí, señor. Lo del mapa conceptual. Ujú. Sí, la idea es que ustedes no se dejen alcanzar, ¿listo? Entonces, traten como no pudiste ayer, entonces trata de hacer las actividades, las dos hoy, ¿listo? Para que no te dejes alcanzar.
Ok, no hay problema. Entonces, los ok, las personas que de pronto no entregaron ayer lo pueden hacer hoy, ¿listo? Las actividades, la idea es que, como le acabo de decir a su compañero Sergio, no se dejen alcanzar, porque pues ya empiezan de pronto las actividades un poquito más extensitas, ¿sí? Ya no es un solo mapa conceptual, sino más extensas. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes se dejan alcanzar y después le cogen pereza y no terminan el curso. Entonces, esa es la idea, que no se dejen alcanzar y lleven ujú, y lleven, digamos, como el ritmo de la clase para que después no tengan acumulación de actividades, como dice Sergio. ¿Listo? Creo que era María Alejandra que iba a hablar también. Ahora, señora, cuéntame, buenos días. Ok, listo. Tómale una, así como dice tu compañera, tómale una fotico que se vea clarita y listo, la subes. Listo, con una imagen, para que no tengan inconveniente. Sí, Carmen, pero siempre recuerden, por ejemplo, no, Prezi no. Prezi no porque Prezi solamente deja compartir link y cuando yo vaya a ingresar me pide que, valga la redundancia, le pida permiso a ustedes para el ingreso. ¿Listo? Entonces, háganlo en otra aplicación, como les dije ayer, en otra aplicación, si lo quieren hacer por internet, todo eso. Pero ojo, revisen antes de que se pueda descargar ya sea en una imagen o en un PDF. ¿Listo? Antes de. Entonces, para que no vayan, digamos, a perder su tiempo de que se ponen a hacer y todo eso, y ya cuando lo vayan a descargar, o sorpresa que no se puede, o que hay que pagar, o que hay, ¿sí? Entonces, tienen que empezar desde cero. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud sobre el tema del día de ayer, las actividades? Listo. Entonces, no siendo más, vamos a ingresar a nuestro Classroom. Ustedes cuando ingresan al Classroom, para que no den toda la vuelta como la que dimos ayer por medio del correo electrónico, entonces ingresan a su correo normal y aquí a mano derecha, al lado de la foto o de la inicial de su nombre, hay 9 puntos. Van a dar clic ahí sobre esos 9 puntos y van a buscar el icono de Classroom, que es un tablero verde con bordes mostaza, que dice Classroom. Le dan clic ahí y él los va a direccionar a este cuadrito. Este cuadrito es como un antemanos del curso. Entonces, para ingresar al curso como tal y ver todas las actividades, deben dar clic sobre el nombre del curso. Así de esta manera. Se paran encima del nombre y ya dan clic y los direcciona directamente al curso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque a veces me dicen, sale de esta manera, y me dicen, profe, pero es que yo no veo todas las actividades, no veo la pregunta, no veo. Entonces, tienen que ingresar para que puedan observar todo el curso completo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a trabajo en clase, vamos a ir a la carpeta de material, que es donde se encuentran nuestras guías. Y por orden, hoy nos correspondería la guía número 2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la guía número 2? La guía número 2 es más tema de elementos que se manejan dentro de un archivo, como carpetas, perforadoras, ganchos legajadores, etcétera. Entonces, esa guía la vamos a dejar para trabajarla con la guía número 5. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Guía 2 con el número 5. Entonces, para hoy, martes, vamos a trabajar la guía número 3, la 3. ¿Listo?
Entonces damos clic sobre esa guía y esta guía nos habla un poco sobre todo el procedimiento que hay que seguir para la organización de los documentos y además de eso nos habla sobre los tipos de clasificación documental que existen y se enfoca principalmente en la clasificación alfabética. Entonces, como pueden ver, es solo lectura, lectura y lectura y lectura. Entonces, vamos, o yo les hice, más bien, unas diapositivas para que sea más resumidito y más claro, ¿listo? Entonces, les voy a presentar las diapositivas. Entonces, con relación a lo que les hablé ayer, los pasos administrativos y los pasos técnicos, hoy vamos a enfocarnos en el primer paso, que es de los pasos técnicos, que es la organización. Recuerden que esta semana vamos a ver esos 4 pasos técnicos. Entonces, además de eso, recuerden que la organización y la consulta van ligadas. O sea, si se hace bien organización, se lleva a cabo el paso número 6, que es la consulta. ¿Listo? Entonces, prácticamente son como 2 en 1. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, con respecto al procedimiento para la organización de los documentos, hablamos de una serie de pasos que hay que seguir al momento de que nos sentemos a organizar unos documentos. Entonces yo siempre, para que me entiendan mucho mejor, yo siempre los pongo a que se imaginen que ustedes están en un escritorio. Imaginan que están en un escritorio y llega una persona, ya sea su jefe o ya sea una persona aparte, que no sea su jefe, sino una persona que le dice, eh, Pepito Pérez, yo necesito que usted me organice estos documentos y se los coloca sobre el escritorio. Un paquete así grande de documentos revueltos. Dicen, organícenme estos documentos, por favor. Entonces, Pepito Pérez lo primero que debe hacer cuando recibe esos documentos, él le dice, listo, sí señor o sí señora, yo se los organizo. Lo primero que debe hacer es inspeccionar esos documentos. ¿Qué quiere decir? Revisarlos. ¿En qué aspectos? Primero, que los documentos correspondan pues al lugar donde están. Que por ejemplo, si ustedes están en el área de recursos humanos, pues dentro de los documentos no pueden haber facturas de venta, facturas de compra o recibos de caja o cosas similares que tienen que ver con el área de contabilidad. ¿Listo? Entonces, eso empezando, que los documentos que usted va a organizar corresponden al lugar donde usted se encuentra ubicado en la empresa. ¿Listo? Y segundo, revisarlos con respecto al estado del documento, que no vayan a estar arrugados, dañados, rasgados, manchados, nada por el estilo, porque si llega a pasar algo así, ustedes deben dar aviso de cómo se encuentran los documentos, en qué estado están. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes no dan aviso, sencillamente más adelante, cuando vayan a consultar los documentos, la responsabilidad va a caer sobre ustedes. ¿Listo? ¿Quién fue el que volvió los documentos así? Pepito Pérez. ¿Quién lo manchó? Pepito Pérez. ¿Quién lo rasgó? Pepito Pérez. ¿Por qué? Porque pues él fue el que los organizó. ¿Sí? Entonces, si están en mal estado, tienen que dar siempre aviso. Eso es lo primero que deben hacer. Segundo, pasan al que al momento de clasificar o llegase el caso como lo llamamos organizar los documentos. Hay 5 tipos de clasificaciones básicas que son la alfabética, la numérica, cronológica, geográfica y temática. ¿Listo? Todas son las 5 básicas. Yo ayer les comenté también sobre ese tema y entre ellas se pueden mezclar. ¿Listo? Entonces, en este paso siempre preguntar cómo lo deben hacer, porque a usted le puede parecer que se haga alfabética, pero cuando llegan a recoger los documentos
y le dicen, ay, no, Pepito Pérez, no era así que tenía que organizarlo, tocaba organizarlo numéricamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes perdieron el tiempo organizando los documentos porque tienen que empezar desde cero de nuevo. Entonces, siempre preguntar cómo los debe organizar. Listo, señora. Sí, si llegase el caso que se necesite la combinación de los dos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si es alfanumérico, pues se necesitan los dos, ya sea de pronto un código, ¿sí? O alguna referencia que trae letras y números, pues siempre pues, se organiza alfabéticamente y si es necesario, se toma el número para organizar mucho más específico. ¿Listo? ¿Claro? Como que se fue. Ah, ok, pensé que se había ido. Dije, se desconectó. Listo. Ok, entonces, el marcar o foliar. Señor, ¿por ahí alguien habló? Sergio. Numéricamente utilizan mucho la organización para, o, por ejemplo, para lo que son facturas, que las facturas normalmente traen un consecutivo, un número consecutivo, lo que son facturas, recibos de caja, más que todo para la parte contable, que es más como numérica y que los documentos normalmente traen un consecutivo en número. O, por ejemplo, pues mañana lo vamos a ver, pero me voy a adelantar un poquito. Em, los que, se me fue. Los centros médicos utilizan mucho la clasificación numérica porque en los centros médicos identifican a los pacientes por medio del documento de identidad, ¿sí? Porque ellos de esa manera identifican mucho más claro el paciente porque pueden existir varios pacientes que se llaman, tienen el mismo nombre o el mismo apellido, entonces ellos prefieren, para no confundirse, prefieren identificar a sus pacientes por medio del documento de entidad. Por eso las historias clínicas siempre tienen primero el número de documento de entidad y luego el nombre. Entonces, en esos casos donde siempre prevalece primero el número, pues siempre se va a organizar numéricamente. ¿Listo? Sí, depende el documento y también eso depende también pues de la forma en que lo organicen internamente en una empresa, porque no siempre es así. Por ejemplo, si son facturas de compra, pueden organizarlas por proveedores, por nombres de los proveedores, más no por número de documento la factura. Entonces, depende la opción que escoja la empresa de la forma de organizar esos documentos. ¿Listo? Por eso siempre digo, pregunten, en ese paso, pregunten cómo lo deben hacer, porque a ustedes les puede parecer de una forma, pero la empresa lo hace de otra forma totalmente diferente. ¿Listo? Entonces siempre preguntar. Marcar o foliar. Este paso también lo deben siempre preguntar. Aunque está dentro de los estándares que plantea el Archivo General de la Nación, hay empresas públicas que no llevan a cabo este paso. ¿Y qué consecuencias tiene con el Archivo General de la Nación? No tengo ahorita el conocimiento, pero pues es algo pues un poco delicado porque sí o sí deberían hacerlo, pero las empresas públicas no lo hacen. Algunas, no todas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque he tenido alumnos que han trabajado y me han dicho, profe, yo trabajo en una empresa pública, pero ya no foliaban los documentos. Entonces uno dice como que, ¿qué están haciendo? Entonces, ese marcar o foliar es enumerar
las hojas dentro de una carpeta. ¿Sí? Las empresas privadas, la mayoría, no hacen este paso, porque sencillamente para ellos es más como, entre comillas, una pérdida de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el marcar foliar es un poco, ¿cómo les dijera? Se me fue la paloma, un poco exhausto, digámoslo así, porque tienen que estar borrando y renumerando cada una de las hojas que van dentro de una carpeta. Entonces, eso es un poco cansón ese tema. Por eso siempre esa enumeración debe ir al lápiz con un trazo muy suavecito y de un número medianamente visible, o sea, ni tan pequeñito ni tan grandote, medianamente visible. ¿Por qué al lápiz y con un trazo suave? Porque sencillamente, como lo acabo de decir, ese número tiene que estarse borrando y volviéndolo a renumerar las hojas. Y pues no puede quedar la hoja marcada. ¿Listo? Si lo hacen con un trazo muy fuerte al borrar, igualmente la hoja va a quedar marcada y ya se le está haciendo un daño irreversible al documento. ¿Listo? Entonces, eso siempre marcar o foliar, pues pregunten si lo deben hacer o no lo deben hacer. ¿Listo? O sea, eso no, digamos, no abarca, digamos, como tanto tiempo en preguntar si lo deben o no lo deben hacer. Cuarto, distribuir, que es guardar por los archivos adecuadamente en la carpeta donde corresponde. Y por último, coger esas carpetas donde ya están guardados los documentos y llevarlas al archivo y colocarlas en el lugar donde van, donde corresponden. No es que voy entrando al archivo y ay, vi un huequito aquí, entonces pum, meto las carpetas ahí. No. Es como en las bibliotecas. Tú sacas un libro, lo utilizas y tienes que irlo a dejar donde lo sacó. Allá mismito en ese mismo lugar. ¿Listo? Entonces, eso pasa así con las carpetas. De donde se sacaron, allá mismo van a guardarse. ¿Claro? Entonces, esos son los pasos del procedimiento de la organización de los documentos, que es inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y por último el archivar, que es llevar las carpetas y guardarlas. ¿Listo? 5 pasos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Ok, ok, listo. Entonces, ahora, ya teniendo claro todo el proceso de la organización de los documentos y todo eso, vamos a enfocarnos en la clasificación de los documentos. Yo les comentaba en el paso número 2 que son 5 tipos de clasificaciones básicas. Hoy nos vamos a enfocar en la alfabética. Las otras 4 las vamos a tocar el día de mañana. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, la clasificación alfabética es organizar los documentos de acuerdo al orden del abecedario, es decir, de la A a la Z, ¿cierto? Entonces, pregunta, como decía Benito. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 28 dice John y 27 dice, ¿quién fue la que dijo 27? 28, 23, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Para una subasta. A ver, listo. El, listo. El abecedario tiene un total de 27 letras. Para uno organizar alfabéticamente debe tener claro esto. El abecedario tiene 27 letras. Si hay alguien por ahí de la vieja escuela, me va a dar la razón. Anteriormente el abecedario tenía 30 letras, entre las cuales estaba la Ch, la L o la doble L y la R o la doble R. A uno le enseñaban el abecedario con esas letras. A, B, C, Ch, D, E, F, G,
J, K, L, L, M, P, Q, R, S, T, U. Uno le enseñaba en el abecedario de esa manera. Pero ¿qué pasa? Que un año la Real Academia Española dijo, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos esas letras ahí dentro del abecedario? Si esas letras es la combinación de dos letras simples. La H, pues es la C y la H, ¿cierto? Entonces decidieron sacarlas del abecedario y enviarlas a otro grupito que se llaman dígrafos. Este grupo llamado dígrafos es un grupo donde se encuentran las letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, lluvia, chivo, carro, también está queso, la Q y la U, guía, la G y la U, están dentro de ese grupito llamados dígrafos. ¿Listo? Y el abecedario quedó compuesto por 27 letras. Esas 27 letras hacen parte del idioma español. ¿Qué pasa con los otros idiomas que no es el español? Solamente tienen 26 letras. Porque la ñ, que es la N con el palito acostado encima, no hace parte de esos idiomas. La ñ solo existe en el idioma español. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿por qué? Porque uno nunca sabe, de pronto trabaje en una multinacional o algo y pues también tengan en cuenta ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, es eso. Aparte de eso, el Archivo General de la Nación sugiere o recomienda que al momento de clasificar los documentos de forma alfabética se haga por nombres propios. ¿Esto qué quiere decir? Nombres de personas, nombres de ciudades, de departamentos, de países, nombres de empresas, ¿listo? Son nombres propios. ¿Claro? Entonces, eso es con respecto, digamos, a la sugerencia que hace el Archivo General de la Nación, de pronto para el momento de organizar alfabéticamente los documentos sea mucho más fácil, diría yo, para organizar. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para archivar por nombres de personas. Ya que acá en Colombia somos un poquito innovadores al momento de colocar los nombres a las personas o a sus hijos o a los hijos, pues el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para esos momentos que son como un poco controversiales y que no sabemos qué hacer. Entonces se plantea eso. Entonces, primera regla que él plantea, que siempre se debe organizar primero por apellidos y luego por nombres. Pero ojo, no es que ustedes van a tachar o a rayar la hoja, el documento y escribir, porque es que el archivo nos dice primero apellidos y luego nombres. No, eso es más acá en la cabecita. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo, las hojas de vida, usted coloca María del Carmen González Pérez. Usted no coloca en la hoja de vida González Pérez María del Carmen. Uno coloca primero sus nombres y luego el apellido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que al momento de organizarlos siempre hay que tener aquí en nuestra cabecita, primero tener en cuenta apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Eso primero. Un ejemplo, pues Martínez Casas Juan Sebastián. ¿Listo? Segunda regla, los homónimos. Los homónimos son esas personas que tienen en su totalidad el nombre igual. En su totalidad. Ejemplo, López, Ramos, Daniel Alejandro. Hay dos personas que se llaman totalmente iguales. Profe, pero es que yo tengo un Daniel Alejandro López Martínez y el otro es Daniel Alejandro López Ramos. ¿Son homónimos? No, porque uno es Martínez y el otro es Ramos. ¿Sí? Profe, uno es Daniel López Ramos y el otro es Daniel Alejandro López Ramos.
¿Son homónimos? No, no son homónimos, porque uno es solo Daniel y el otro es Daniel Alejandro. Entonces, debe estar en su totalidad el nombre completo igual para que sean homónimos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla que plantea el Archivo General de la Nación con respecto a este tipo, digamos, de nombres así complejos, de que se llaman totalmente igual? Que hay que escoger un elemento diferenciador entre esas personas. Las empresas a veces utilizan el cargo que está llevando a cabo o el departamento donde pertenecen, ¿sí? Pero pues eso en el futuro puede convertirse en un contra por la sencilla razón que puede llegar una persona a ocupar el mismo cargo con el mismo nombre o sencillamente la misma persona a trabajar en el mismo departamento, entonces empiezan a ver esos como que ahora qué hago, ¿sí? Entonces se dice que es más lógico utilizar el documento de identidad, ya que pues el documento de identidad es un número que es irrepetible. Entonces es más fácil identificarlos si son homónimos, identificar por el documento de identidad a la persona. ¿Listo? Señora. Sí, señora. Sí, eso sí, hoy actualmente ya no está como el de nosotros, que esa era como 20 números. Que yo creo que nadie se aprendió nunca el documento de tarjeta de identidad, el número. Les asignan, sí, les asignan de una vez el número que va a ser representativo, digamos, para ellos durante toda la vida. Sí, el otro era el año, luego el mes, luego el día. Yo me acuerdo que hasta ahí nomás me sé. Y después eran como 10 números más que. ¿Listo? Entonces, esa es una opción que es como más lógica y sensata con respecto a identificar a dos personas que tienen el mismo nombre. ¿Listo? Entonces, la tercera regla, nombres y apellidos con prefijos. Esos nombres y apellidos con prefijos son los que tienen un antes de. Por ejemplo, aquí en Colombia son conocidas mucho las Marías. Entonces, María del Carmen, María del Pilar, María de los Ángeles, María de, de la Asunción, yo no sé qué, ¿sí? Esos son nombres. Aquí en Colombia, más que todo, las Marías. O sea, prevalece mucho las Marías, hombres, no sé, José del, José del, no sé, no sé, José del Carmen, de pronto no sé. Nombres de hombres, casi es poco, pero más que todo, José María, sí, pero no, José María no tiene prefijo, no. José de María de pronto sí, pero no, 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 pero no tienen prefijo. Entonces, los prefijos son los que tienen el de, el del, de las o de los. Entonces, por ejemplo, no, es que hombres, yo casi no he escuchado nombres así con prefijos. Jo- mm, no, es que definitivamente los hombres es más difícil encontrar un con prefijo. Mujeres es más común las Marías. Como les decía, María del Carmen, María del Pilar, María de los Ángeles. Ese de los son los prefijos que tienen los nombres. Y apellidos, pues de la hoz, de los montes, de las casas, de las de la iglesia, bueno, en fin. Apellidos sí hay muchos más con prefijos. Entonces, ¿cuál es la regla? Que dentro de los prefijos, señor, señor Sergio, eh, sí,
pero no, hoy en día hay bastantes, como les decía, uno, pues como anteriormente no tenía tanto conocimiento con eso, pues uno creía que eran comunes, apellidos comunes, pero tienen un aspecto especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de los montes, de las casas, son apellidos con prefijo, de la iglesia, de la hoz, de la osa, todos esos son apellidos con prefijo, ¿listo? Entonces, dentro del grupito de esos prefijos hay un orden, que es el que se encuentra en azul. Primero van los que tienen el de, luego del, de la, de las y por último de los. ¿Listo? Este que está acá, que dice López de Casas Camila, es como decía su compañero anteriormente, en la época más o menos de nuestros abuelitos, las mujeres cuando se casaban optaban como segundo apellido el apellido del esposo. Pero ¿qué pasaba en la registraduría? Pues se lo colocaban con un prefijo. Entonces, López de Casas o López de Martínez o López de Ramírez, ¿sí? Entonces, esos son apellidos que, digamos, entre comillas, que como que a las malas se volvieron prefijos, ¿sí? Entonces optaron como segundo apellido el apellido del esposo, ¿listo? Entonces, eso también son tomados como prefijos, ¿listo? Por ejemplo, si ustedes ven la señora Camila, como el ejemplo ahí, Camila López de Martínez. Entonces, ese de Martínez es tomado como un apellido prefijo, ¿listo? Para lo que lo tengan en cuenta. Entonces, y dentro del grupito de los prefijos, pues ese es el orden. Y la última regla, los apellidos compuestos. Como su palabra lo dice, son apellidos que están compuestos por dos apellidos. ¿Cómo así, profe? Un solo apellido, dos, está compuesto por dos apellidos. Es raro, pero pasa. Entonces, por ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. El Díaz Granados es un solo apellido. Díaz es Oguida, segundo apellido y su nombre Diego. O Cuesta Duque, Páez, Camila. Cuesta Duque es un solo apellido, Páez, el segundo apellido y su nombre Camila. Entonces, ¿cómo identifican ustedes los apellidos compuestos? Por la sencilla razón de que están escritos con una rayita en la mitad, así como está ahí, o sencillamente están escritos pegados, ¿sí? Entonces uno a veces cuando mira eso y uno piensa que es que está mal escrito. Si uno tiene esa duda, que ve tres apellidos, pero dos de esos están pegados, lo más probable es que sea un apellido compuesto. Entonces, ¿cómo ustedes identifican este tipo de cositas que se pueden encontrar en el camino al momento de organizar? Siempre dirigirse al documento de identidad, a la fotocopia. Ahí están. ¿Cuáles son los apellidos? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cómo se escriben los apellidos? ¿Cómo se escriben los nombres? Si van pegados, si están separados, si fue que de pronto lo escribieron mal. Entonces, ahí ustedes pueden identificar todas las cositas que de pronto obstáculos que les se pueden presentar al momento de organizar los documentos. ¿Listo? Em, con respecto a los nombres, una sugerencia que les doy, siempre enséñense a escribir el nombre como aparece en el documento de identidad. ¿Por qué lo digo? Porque me ha pasado varias veces. Hay personas que escriben el nombre totalmente diferente como aparece en el documento de identidad. Profe, pero es que a mí no me gusta como está escrito en el documento de identidad. Pues lo siento, pues así es su nombre. ¿Qué se le puede hacer? No se le puede hacer nada. Lo único que puede hacer es ir a hacer todo el proceso, que eso cuesta plata, de ir desde la registraduría, desde la, creo que es notaría, empieza desde la notaría, yo no sé cómo es el proceso, a la registraduría, a que cambien el nombre como quiere que esté escrito.
¿sí? Y eso, no sé si por aquí habrá alguna persona llamada Jessica, pero el nombre Jessica es una de los nombres que la registraduría, bueno, no sé, desde que nacieron, tienden a escribirlo mal, pero a las personas a la final no les gusta cómo está escrito. Entonces, es eso. Siempre enseñarse a que lo escriben, que si va con Y, profe, pero es que a mí no me gusta que vaya en mi nombre tenga Y, sino una I de punto. Pues su nombre va con Y, entonces lo escribe con y listo, porque así se escribe, porque eso a veces involucra mucha confusión entre las personas y pues por ejemplo si ustedes escriben una hoja de vida, hacen una hoja de vida y escriben su nombre como ustedes se enseñaron a escribirlo como, ay, es que así se ve bonito mi nombre escrito. Y, y el documento, la fotocopia del documento de identidad dice el mismo nombre pero escrito de diferente manera. Entonces, ¿qué van a pensar? Que no son la misma persona. Entonces, eso involucra muchas cosas, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a las reglas para archivar por nombres de personas? ¿Tienen dudas, inquietudes? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Les voy a compartir la pizarra de aquí del Classroom. La pizarra es como un tablerito, entonces para que lo tengan en cuenta. Es un tablerito, no se puede desplegar hacia abajo, o sea, es como el tablero de un salón. El tamaño, ese es lo que hay. Listo, entonces, listo. Entonces ahí ya les compartí el link por el chat de la pizarra, dan clic ahí e ingresan. Los que están desde un celular no pueden ingresar a esa pizarra porque les pide que deben descargar una aplicación y yo no sé qué más cosas, entonces no se pongan en eso. ¿Listo? Tranquilos, no hay problema. Em, no se pongan ahí a ponerse a descargar y todo eso, aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ustedes se escriben? Lo voy a agrandar acá un poquitico para que puedan ver. Entonces, aquí a mano izquierda hay un panel con varias opciones. La opción para escribir es la que tiene, que es un cuadrito que tiene cuatro cuadritos en la esquina, pequeños, y tiene una T en el centro. Entonces, dan clic sobre ese cuadrito y luego dan clic sobre la pizarra y ahí escriben. ¿Listo? Entonces escriban los nombres como más le parezca. Les sugiero que lo escriban todo en mayúscula para evitarse de pronto correcciones ortográficas. ¿Listo? Entonces María del Pilar González Pérez. ¿Listo? Van a escribir nombres de personas. ¿Listo? De esta manera. Entonces aquí yo hago lo siguiente para que se pueda ver mucho más grandecito. Listo, entonces ustedes seleccionan el cuadrito, escriben el nombre que quieran escribir, cualquiera, y como lo quieran escribir. ¿Listo? Un solo nombre, los que quiera escribir, no importa.
Sí, señora, dígame. No, por ahí te escuchamos tranquila. Listo. Entonces yo creo que ahí trabajemos con esos que se encuentran ahí. Entonces, mm, ¿qué hay que hacer? Recuerden que lo primero que hay que hacer es organizar por apellidos y luego por nombres. Tener en nuestra cabecita, organizar apellidos, luego nombre, apellidos, luego nombres. ¿Listo? Sin importar que estén escritos de esta manera. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese orden, entonces ustedes me van diciendo y yo los voy organizando aquí al otro extremo de la pizarra. ¿Listo? Entonces, empezamos. Orden alfabético. Entonces, por la A. Recuerden primero apellidos, luego nombres. Por la A, ¿hay algún apellido que empiece por la A? No hay ninguno. Por la B, Bulla. Bulla Mora. Yufre. Listo, primero. ¿Hay otro? No. Por la C, Camargo. ¿Dónde está Camargo? Camargo Pachón, Aldo Francisco. Listo. ¿Hay otro? No, Cubillos es González. No, creo que no hay más, ¿cierto? Por la D, creo que no. D, F, A, B, C, D, E, perdón. Por la E, F, única. Sí, única. E, entonces está González, está Gutiérrez y creo que no más. Acá está Contreras, mire, había otro C. Nos faltó este Contreras, mire. Listo. Recuerden que es apellidos, luego nombres. Sí.
Ahí está debajo de Camargo. Entonces, de esos tres que tienen la G, ¿cuál es el orden? Recuerden que uno es Gutiérrez. Entonces, Olga Lucía González Cubillos y González Pérez. Y luego Gutiérrez Bulnes. ¿Listo? Entonces, González Cubillos, porque Cubillos empieza por la C y Pérez por la P. ¿Listo? Entonces ya se pasa a mirar el segundo apellido, en este caso. ¿Listo? Si en el caso de que tengan los dos apellidos iguales, pues ya se pasa a mirar el nombre y así sucesivamente hasta lo más específico posible. G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ñ, O, P, Q, R, Rodríguez y Romero. ¿Cuál va primero? Rodríguez, la D y luego la M de Romero. Sonó raro la M de Romero. R, S, está Sanabria, está Sosa. No porque Salazar es Vargas. Entonces, ¿cuál va? ¿Sanabria o Sosa? Sanabria primero y luego Sosa. ¿Listo? Ahora vamos por ese T. ¿Cuál va primero? Pues Telles Morales y Telles Muñoz. Y por último, Vargas Salazar. ¿Listo? Y quedó organizado alfabéticamente. Aunque no parezca, porque uno siempre se guía es por la primera letra que uno ve a mano izquierda, ¿no? Aunque no parezca, está organizado alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Qué pasa, qué pasa cuando al principio se acuerdan que ustedes me preguntaban, había un compañero de ustedes que me preguntó algo de pues, cuando las letras tenían números, que yo les dije algo de alfanumérico? Entonces, ¿eso qué pasa? Que cuando, digamos, tengo unos códigos, un ejemplo, RTC 345, que aquí sí me lleva un poquito más de tiempo. RTC 231, RTC 523. Tengo CDF 456 y CDF 2. Entonces tengo estos códigos. Si alguien aquí, perdón, voy a silenciar a alguien por ahí que suena bastante fuerte el sonido. Entonces, tengo estos códigos. Tienen letras y tienen número. Estos son los llamados alfanuméricos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que organizar primero alfabético porque el que predomina son las letras, ¿cierto? A mano izquierda están las letras, a mano derecha los números. Entonces, predomina la letra. Entonces, tengo que organizarla primero alfabéticamente. Entonces, en este caso, pues iría primero DF, esto CDF, CDF y luego los RTC, ¿cierto? Según el orden alfabético. Primero va la C y luego la R. Pero ¿qué pasa? Que esas letras tienen unos números.
Entonces, respetando ese orden, voy a pasar a organizar los números. Entonces, de la CDF, ¿cuál va primero? Entonces, 267 y luego la 456. Y de la RTC, ¿cuál sería el orden? Y listo. ¿Sí ve? Respeté el orden alfabético, pero pasé a organizar más específicamente los números, para que de esa manera sea mucho más fácil la consulta. Porque si yo sencillamente dejo solo organizado alfabéticamente, y si no son solamente tres o dos, sino son 50 o 100 códigos, pues entonces ¿cuánto me lleva buscar uno entre esos 100 códigos? ¿Sí? Entonces, si yo lo organizo más específico, que ya sería en este caso numéricamente también, pues entonces a mí al momento de consultar el número o los documentos, me va a ser mucho más fácil la consulta. ¿Listo? Entonces, a eso es que me refiero, igual para todo, siempre yo le digo de izquierda a derecha hasta lo más específico posible. En el caso de los nombres, primer apellido, si tienen el mismo apellido, digamos dos, tres personas, pues entonces se pasa a organizar por medio del segundo apellido. Si tienen también igual el segundo apellido, pues entonces nombre, primer nombre, si no, segundo nombre, hasta lo más específico posible. Porque de esa manera se facilita mucho más la consulta. ¿Listo? Porque pues ya es más, al momento de consultar, es mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Ok. Entonces, María Alejandra, cuéntame. Pues el orden normalmente es de la A a la Z. Pero su merced me está adelantando el taller número 3. No se me adelanten, no se me adelanten tanto. Listo. Entonces, les voy a tomar un pantallazo ahí, se las voy a colocar en la presentación como para que lo tengan ahí como ejemplo de lo que ustedes hicieron. Y vamos a ir al Classroom, ¿listo? Entonces, me regala María Alejandra Muñoz un clic por fuerita en la pizarra. Y también, ¿quién es la C? La C, ¿quién es? Claudia Patricia, creo que es un clic por fuerita, porque es que los globitos de sus iniciales me tapan los nombres, entonces, ¿quién es? Ay, no alcanzo a ver qué letra es esa. Alguien también está encima de la pizarra, ahí, no alcanzo a ver quién es, creo que es una foto. ¿Quién es esa foto? A ver, Iván, creo que es Iván. Iván Camilo, das clic ahí como por fuerita de la pizarra, porfa. Que me tapa el nombre ahí. Eso, listo, ya. Tomo pantallazo. Esto para que quede ahí el ejemplo, para que ustedes lo puedan ver. Listo. Ay, cierto que esto es acá así. Entonces, vamos a ver las actividades entonces que hay que hacer para, eh, ¿para qué?
Yo no sé, es que a veces me esconde la flechita. Ya que aparece. Entonces vamos a entrar a nuestro Classroom. Ya les voy a activar la pregunta número 2. Entonces aquí se las estoy activando. Hoy 1 de agosto. Y listo. Entonces vamos a nuestro Classroom. Y si no les sale la pregunta, sencillamente pues actualizan la página. Se van acá a su buscador, le dan Enter. Si no, le dan F5 si les funciona esa tecla para actualizar. ¿Listo? Si están desde el celular, pues le hacen así con el dedito hacia abajo hasta que actualice. ¿Listo? Sale pregunta número 2. Entonces, ¿qué deben hacer para el día de hoy? Pues pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, cuestionarios solamente hay dos. Entonces, hasta hoy hay cuestionario. A partir de mañana solamente es pregunta y actividad. ¿Listo? Entonces, para que no se vayan a preocupar, perdón. Entonces, damos clic sobre pregunta número 2. Damos clic sobre pregunta número 2. Vamos donde dice ver pregunta para que se abra toda la pregunta. Y dice lo siguiente. ¿Qué es el Archivo General de la Nación? ¿Qué es y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces, ¿qué es y de qué se encarga? Entonces, aquí está el cajón de la respuesta. ¿Listo? Ahí redactan su respuesta. Entonces, el Archivo General de la Nación es tal cosa y se encarga de tal otra. Cuando terminen, le dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Y ya, quedó entregado. Ahora vamos con el cuestionario. En el cuestionario damos clic sobre el cuestionario número 2. Vamos donde dice ver instrucciones para que se abra todo el cuestionario. Damos clic sobre el documento que está ahí adjunto, que es un formulario de Google. Damos clic ahí. Él abre en una pestaña nueva. Recuerde siempre verificar que esté desde su correo. Y son 3 preguntas. Entonces, ojo a esto. Recuerden que las preguntas pueden salir en este orden como pueden salir en otro orden totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, por ende, no están enumeradas. Entonces, como en las matemáticas, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Ojo con esto, porque a veces me confunden estas dos preguntas. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Cuál sería la respuesta ahí? No. Inspeccionar, clasificar, ¿qué más? Exactamente, exactamente. Son 5. ¿Listos? 5 pasos. Esos son los que van donde dice procedimientos a seguir para organizar documentos. Ahora la otra pregunta. ¿Cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para organizar documentos? Documentos, sistemas son los tipos de clasificación. ¿Cuáles son? Son 5 también. Son 5 también, a ver. Hoy vimos uno. Ajá. Geográfico y temático.
Exactamente. Entonces, la pregunta que dice sistemas de archivo van esos. Alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. También son 5. Entonces, por favor, no me los vayan a confundir. Escriban por ahí, en una hojita. Procedimientos, lo que es inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Y escriban a un ladito. La pregunta es que dice sistemas de archivo, alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático, para que no se vayan a confundir, porque a veces me escriben las respuestas al contrario. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a eso. Y pues la otra pregunta es, ¿qué es la clasificación alfabética? ¿Qué es? Y listo. Cuando terminen, le dan clic en enviar, acá en el botón moradito. Y listo, quedó entregada. Ahora vamos con la actividad. Entonces, la actividad número 2, damos clic sobre ella. Vamos aquí abajito donde dice ver instrucciones. Y recuerden que pues el documento que está adjunto es el que nos indica qué debemos hacer. Entonces damos clic sobre el documento y leemos. Entonces dice, de acuerdo al tema relacionado en la guía 3, porque recuerden que hoy tratamos la guía número 3, van a elaborar un mapa conceptual donde van a explicar los procedimientos para la organización de los documentos. Entonces recuerden que es el inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar. ¿Listo? Pero ojo, no es que me van a hacer un mapa conceptual de la siguiente manera. ¿Por qué lo digo? Porque pues lo he visto. Entonces, hacen un cuadrito aquí, hacen los 5 aquí, uno, 2, 3, 4 y 5 de los pasos, unen, perdón, esas líneas derechitas y listo. Ya, hice el mapa conceptual. No, eso es medio mapa conceptual. Entonces, ¿qué van a hacer? Debajo de cada paso me van a escribir muy brevemente qué se hace en cada uno. ¿Listo? En cada pasito de inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y por último archivar. Me van a escribir muy brevemente qué se hace en cada uno. ¿Listo? ¿Claro? Ok, entonces, como la actividad del día de ayer lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? ¿Cómo suben sus actividades? Entonces, ay, ¿por qué se despliega esto así tan feo? Entonces, aquí a mano derecha hay un cajón que se llama Tu trabajo con un botón que dice agregar o crear. Dan clic sobre ese botón, se despliega la lista, van donde dice archivo, se abre esta ventana, dan clic en explorar, en el botón azulito que sale ahí. Ahí se abre la ventana del computador donde tienen sus documentos guardados, lo buscan donde lo hayan guardado. Ahí en el Meet ustedes no van a poder visualizar eso por cuestiones de privacidad, pero en la grabación sí. Entonces seleccionan donde hayan guardado su documento, lo buscan, le dan clic al documento y le dan en abrir. Él empieza a cargar y cuando termina de cargar se activa el botón de entregar. ¿Listo? Entonces dan clic en entregar, siempre dar clic en entregar, ¿listo? Y ya, eso es lo que tienen que hacer. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Ok, listo. Entonces damos por terminada la grabación.
Damos por terminada la grabación. Por aquí, ¿quién levantó la mano? Espérame, creo que nadie. Ya la bajo. Entonces, damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectaditos para Luz Marina. ¿Vas a decir algo? Aquí. Tranquila. Nos quedamos aquí conectaditos en la clase a terminar las actividades. Si les surge alguna pregunta o inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Y no se los olvide, nos vemos mañana 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día. Señor, cuénteme. Dime, Sergio. Sí, pero pues debe ser muy breve por cuestiones de que pues es un mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, muy breve la historia, algo muy específico, los pasos los nombras y describes en cada paso muy brevemente algo muy específico y lo del ciclo, ¿listo? Ujú. Sí, no, algo muy breve, de pronto una palabrita, por ejemplo, en la parte de los pasos. Entonces, producción, que es el primer paso. Producción, creación del documento. Listo, ya, listo. En la recepción, creo que es. Sí, algo muy breve, muy específico como para que ustedes recuerden qué es lo que se significa cada paso. ¿Listo? Sí, señor. Ok. ¿Listo? Entonces me regalan unos minuticos mientras subo el video a YouTube. Les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma de Classroom. ¿Listo?